Vamos a continuar con nuestra serie hablando acerca del atributo del amor de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos, porque de esta manera, pues, nosotros nos comportamos de acuerdo a la voluntad del Señor, a su imagen, representando dignamente la vida de Dios en nosotros, si es que nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios. Pero bueno, lo que hemos visto en este atributo es que el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es infinito, no tiene límites, es un amor que se derrama en la bondad para con quien Él ama. Por lo tanto, nosotros debemos buscar el bien siempre de los que nosotros amamos. Este es un amor, hermano, que tiene parte con las emociones. Sí, lo vimos eso, ¿verdad? Vimos que es un amor que sufre también por el bien, por el sufrimiento de quien se ama, pero también es un amor gozoso, es un amor celoso también. Obviamente el celo del Señor es un celo santo. Anhela su propiedad. Y bueno, en esas semanas hemos estado viendo sobre la práctica del amor en sus hijos para cumplir así lo que tenemos como ley de principio, porque la palabra de Dios dice en resumen que la ley, que sus mandamientos son: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es decir, la ley tiene relación directa con el amor. Entonces, lo contrario, hermano, tiene relación directa con la infelicidad, con la amargura, de la cual nosotros hablamos la semana pasada. Y un problema que tenemos que sacar de raíz. Es decir, debemos ser radicales a la hora de combatir ese problema. Y hay dos razones principales lo que conforman este problema, y son dos cosas. ¿Quién se acuerda de las dos cosas que son el problema de esa amargura e infelicidad, que es lo contrario del amor? Si no es la idolatría, por ahí alguien dijo. ¿Y qué más? ¿Y la qué? O el ego. El ego y la idolatría. A ver, diga conmigo: idolatría y ego o egolatría. ¿Sí? Entonces, nuestra vista está en las cosas o en las personas, como si éstas pudieran acaso hacernos plenos, y no ponemos la vista en Dios, que es todopoderoso para suplir todas nuestras necesidades. Eso se llama idolatría. ¿Sí? Y la otra razón es poner la vista en mí mismo, es decir, un énfasis desmedido en el merecimiento de derechos, a veces que son inventados, ¿no? Invención de necesidades, hay una falta de contentamiento, hay una falta de humildad, y también vimos que hay una aversión extrema al sufrimiento. ¿Sí? Aunque la palabra de Dios dice que el sufrimiento es parte de nuestro proceso de madurez y de firmeza. A eso se le llama, hermano, ego, o se le llama egolatría. Entonces son dos pecados, hermano: idolatría y egolatría. La idolatría, que nos hace poner la mirada en las personas o en las cosas y no en Dios. Y la egolatría, que nos hace poner la mirada en nosotros mismos y no en los demás. Si se dan cuenta, hermanos, entonces estos son los pecados esenciales contrarios al mandamiento. La idolatría va en contra de Dios en cuanto al mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza.
y la egolatría que va en contra del prójimo en cuanto al mandamiento que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves que es pecado directo en contra de la ley, en contra de Dios? Esas, hermanos, son la raíz del problema de nuestra infelicidad y amargura en nuestras relaciones personales, ya sea con Dios o con las demás personas. Entonces ya señalamos el problema, pero ¿cuál es la solución, hermano? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la solución. Mateo 11, 28 al 30, un pasaje muy sencillo. Este pasaje sencillo nos da la solución sin complicaciones. Si hay algo de lo que yo debo estar consciente y que todos debemos tener presente todos los días es que la Biblia es sencilla, que es clara, pero que nosotros somos los que la complicamos. Queremos darle interpretaciones más allá de lo que significa, interpretación distinta a lo que la misma palabra quiere decir. Por nuestro pecado, por nuestra conveniencia, siempre estamos torciendo las cosas por nuestra concupiscencia. Pero estos versos, hermano, que vienen de la hermosa voz de nuestro Señor Jesucristo, dicen así, Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 3 versos que componen la solución. 2 de ellos contienen las instrucciones y el último contiene la naturaleza de esas instrucciones. La primera entonces que vemos, la primera parte de la solución es venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Trabajados y cargados de qué? ¿Descansar de qué, hermano? Descansar, si no es de otra cosa que de las consecuencias de nuestros propios pecados. Cargados de las consecuencias de la idolatría, que son decepción, frustración, resentimiento, amargura. Hermano, cuando las personas faltan a sus promesas, a la amistad, a los compromisos firmados, a los votos, los daños pueden ser terribles si uno depende totalmente de las personas que hicieron una promesa. Es doloroso, hermano, se derrumba absolutamente todo y ¿sabes qué? Eso es normal. Pero el dolor y la decepción tienen sus límites. Las personas que amas pueden decepcionarte y tú puedes sentir dolor por eso, claro, porque no esperas eso, ya sea de tus amigos, de tus hermanos naturales, de tus hermanos en Cristo, de tus hijos, de tus padres o de tu cónyuge. No esperas que estas personas te decepcionen. Repito, es natural sentir dolor por la traición y por el incumplimiento. Pero hermano, si tu vida depende de las personas que te decepcionaron y no puedes salir de eso y te deprimes y te enojas y no puedes seguir adelante, es muy seguro que esa persona es un ídolo en tu vida. Y la idolatría paga muy, 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 muy mal, hermano, porque es un pecado que se paga como todos los pecados. Y la consecuencia del pecado es que la muerte. Obviamente no la muerte inminente como es la muerte física, pero es como morir en vida. ¿Sabes? El pecado decepciona porque nos hace poner la mirada en cosas que nunca nos van a satisfacer y que nunca van a llenar nuestras expectativas, hermano. La palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que dice a una persona que espera de otra persona algo y que confía y deposita su confianza en esa persona? Acarrea maldición.
La idolatría de un hombre, por otra persona, acarrea maldición para él mismo. Por eso, hermano, no puedes quedarte en el mismo lugar en la decepción. Yo espero, hermano, que tú no tengas ídolos en tu vida y que no apoyes tu brazo o no te apoyes en el brazo de una persona como para decir que ella o esa persona puede hacerte pleno y lleno. Eso te va a acarrear maldición. ¿Y qué cosas trae esa maldición si no es lo mismo? Decepción, amargura, una vida que no es plena, una vida que está llena de obstáculos, pero por tu propio pecado. ¿Qué es lo que dice Jeremías 17, 5 al 10? No recuerdo qué versión puse aquí, pero dice, esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante. Oh, ¿no? El que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor, es decir, porque está poniendo su confianza no en Dios, sino en una persona imperfecta. Y fíjate cómo dice claramente la palabra, será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantada en la sequedad del desierto. Tierra árida, donde no vive nadie, hermano. Deposita tu confianza en una persona y estarás siendo como ese árbol que está plantado en el desierto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Ningún ser humano, ninguna persona, ninguna cosa podría ser distinta que un desierto. ¿Cómo ves, hermano? En donde no vive nadie. Y luego dice el versículo 7, bendito, otra vez bendito, bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será, ¿qué dice? Su confianza. Será como árbol plantado junto al agua. ¿Por qué? Porque Dios sí puede llenar tu alma, no tu papá, no tu mamá, no tus hijos, no tu esposo, no tu esposa, no tus amigos, no los hermanos de la iglesia, no el pastor, no los líderes, hermanos, ¿quién? Dios. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Hermano, cuando tú estás plantado en el Señor, cuando tú no estás confiando en las personas o esperando recibir algo de las personas, entonces empiezas a dar fruto. Por eso dice el versículo 9, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Es decir, el corazón es idólatra por naturaleza. Y luego dice, yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró, hermano, porque es idolatría. Y la idolatría es un pecado en contra de Dios. Es no amar a Dios. Pero hermano, Dios nunca falla. ¿Y qué es lo que dice la palabra entonces? Venid a mí, todos los que están cansados y cargados. Y por eso dice la palabra también, venid a mí todos los que están sedientos. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede saciar tu sed. Solamente Dios puede satisfacer tu alma. Solamente Dios puede hacerte pleno. Y luego dice, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Y Él es fiel.
Si tú vas al Señor, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Yo te haré descansar. Deja todos tus ídolos y yo te haré descansar. Deja tu desierto. No estoy hablando literalmente que dejes personas, ¿verdad? No. Estoy diciendo de que no dependas de las personas para ser pleno, feliz, gozoso. Y no estoy diciendo aléjate de esa persona tóxica, como dijimos la semana pasada. No, hermano, tampoco. Es decir, deposita tus afectos y tu confianza totalmente en Dios. Y Dios te hará ¿qué? Descansar, hermano. Dios es fiel, te lo repito. No estés esperando de las personas lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas es a Dios. Y dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios es fiel. Si Dios dijo que te acerques a Él, que vengas a Él y no a las personas, Él te hará descansar. Salmo 89, 1 y 2 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, dice el rey David, de generación en generación haré notoria tu fidelidad. Es decir, Dios es fiel con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. David vivió la fidelidad de Dios. David vivió la plenitud de Dios, por lo que Dios promete lo cumple. Entonces David se propone a publicar esta gran verdad. En otra versión, los versículos 5, 8 y 24 dicen así. Salmo 89, 5 dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Dios es fiel, hermano. Salmo 89, 8 dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Versículo 24, con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado en su poder. Y ahí está la respuesta de David a Dios por su fidelidad. Nosotros respondemos a Dios entonces ¿cómo? Con fidelidad, confiando solamente en ¿quién? En Dios. No en los desiertos, en donde no vive nadie. Por supuesto es común a los cristianos, hermanos, si tú conoces a Cristo y sabes que Él sí cumple sus promesas, entonces ya has puesto tu carga de pecado sobre Él. Él ya pagó el precio, puso todos tus pecados en la cruz porque Él lo prometió, te limpió, te perdonó y liberó esa carga. Pero también eres libre de la idolatría. Ya no eres más infeliz, ni amargado, ni decepcionado. Esa es la solución, hermano. A estar dependiendo de las personas para tu felicidad. Es poner la mirada en Cristo y ahí es en donde tú vas a encontrar la satisfacción, la plenitud, la llenura de los huecos que nadie puede llenar sino Dios. La sanidad a las heridas de la decepción. Hermano, tus amigos no pueden. Tus hermanos no pueden. Tus padres no pueden. Tu esposa no puede. Tu esposo no puede. Ellos no son Dios. Debemos terminar de entender eso. A lo mejor no son las personas. A lo mejor tú confías en tu trabajo o en tu carrera. Hermano, nada puede llenar los huecos de tu espíritu ni proveer lo que tú necesitas. Repito, tú necesitas a Dios y por eso Dios dice, venid a mí y yo os haré ¿qué? Descansar, hermano.
¿Cuántos viven cansados toda su vida? Y no digo del cansancio nada más del físico, ¿no? Por si trabajas mucho, porque hay personas que viven cansadas toda la vida, pero no hablo de ese cansancio, hablo de la mente, del corazón. Venid a mí, no a otros dioses. Venid a mí y yo os haré descansar. Primera parte de la solución. Adiós idolatría, ¿no? Número 2. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son dos cosas en las cuales tú halles descanso. La primera es, venid a mí. La segunda es, lleva mi yugo sobre vosotros, sobre ustedes, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quita tu mirada en las personas, primeramente, ellos son humanos, tal como tú. Porque tú no eres perfecto. ¿O sí? A ver, dile a tu hermano que está ahí a tu lado. Yo no soy perfecto. Así que deja de poner tu mirada en mí. Dile a tu hermano que está allí. Soy humano, ¿sí te ves? Mira. Soy humano. No tengo una aureola aquí. Quítala, quítala. Ahora dite a ti mismo. Soy humano, no soy Dios. ¿Ya? Aprende. Como es Cristo. Fíjate, ¿Cristo era Dios o es Dios? Cristo es Dios. ¿Y Cristo exigió algo para él mismo? Dígame usted, ¿Cristo exigió algo para él mismo? Él nunca fue, ni es, ni será egoísta, sino que es manso y humilde. Pregúntale a tu hermano otra vez. Hermano, ¿tú eres humilde? Y respóndele, sí, soy humilde. Ah. Hasta risa nos da. Así como, así. Qué humildes somos, hermano. La semana pasada hablábamos de las necesidades, ¿no? Y cómo realmente nos centramos en de que alguien tiene que satisfacer esas necesidades mías. Que me cuiden del calor. Pero la actitud de Cristo no fue así. Él no antepuso sus necesidades y no priorizó sus necesidades. Por lo tanto, hermano, él no era infeliz como nosotros. Él no buscó lo suyo propio, ¿ves? Entonces, ese, hermano, el problema de la falta de humildad y de la mansedumbre es un problema grave influido por la mente del mundo, por el pensamiento del mundo. Pero el Señor dice, mejor es dar que recibir. La solución es la humildad y la disposición al sufrimiento, porque lo tendrás para tu propio crecimiento y para tu madurez. Nueva Biblia latinoamericana de hoy dice en Filipenses 2, capítulo 3 al 9, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, ¿ves? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante
que a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo contrario a egoísmo o a egolatría? Es actitud humilde. Es decir, considerando a la otra persona como más importante que a ti mismo. Ahora, ¿a quién se referirá? Porque diría el fariseo, ¿y quién es mi prójimo? Porque él decía, no, pues mi familia es mi prójimo. Entonces, a ellos son a los que yo tengo que ver más importantes. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le respondió? Mira, había un judío al cual lo asaltaron, que casi lo dejaron muerto, y pasó el sumo sacerdote y pasó de largo, lo vio y dijo, se fue. Luego pasó el levita, lo vio y dijo, no, es que si toco muerto y sangre, entonces me voy a manchar espiritualmente. Pero dice el Señor, y el otro, el despreciado al que tú llamas perro, el samaritano, fue el que ayudó a tu hermano judío. Tú no, pero aquel que tú dices que no es cristiano y que no es creyente, ayudó. ¿Sabes qué? Tu prójimo es ese. Aprende de la gente que está afuera cómo hace misericordia. Eso es lo que está diciendo. O sea, eso es una afirmación vergonzosa para nosotros. Gente que no cree, que tiene más compasión que nosotros. Si somos fariseos. Entonces, no podemos soportar a la gente. Estamos en la tortillería o en la fila de Walmart. Ya dije marca otra vez. O en la fila del supermercado, ahí deditas, brother, por favor. En la fila del supermercado y se mete una persona. ¿Cuál es tu reacción? Oye, se hacen las tortillas ahí en el solazo, ya formado, ¿no? Y tú quieres tus tortillas y se mete una persona ahí. ¿Y este qué? ¿Eh? A la cola, y todos, ¡eh! Ya se embulle, casi lo lincha el pobrecito, ¿no? Pero ¿qué deberías pensar? A ver, ¿cuál sería la actitud que deberías tú tomar? ¿Eh? Está bien, él es más importante que yo. ¿Eh? ¿O no? Los demás son más importantes que yo. Cuando has llegado de repente así como que vas a la fila también. Y ahí viene otra persona corriendo, ¿no? Para ganar tú. Para llegar ahí, ¿no? Y mete el carrito. No, pero yo llegué primero. No. No. No le corres. Los demás son más importantes que tú. Es más, si tú llegaste primero, una vez, hermano, practica esto. Porque tenemos que ser, ¿cómo se dice? Que debemos hacer las cosas a propósito. Debemos ser intencionales a la hora de ser humildes. Fórmate tú y que llegue otra persona unos minutos después y le diga, usted primero. Hable así una vez. ¿Por qué? Pues porque es más importante que tú. Digo, no vayas a pasar una hora pasando a la gente, ¿verdad? Tampoco. También tienes cosas que hacer en tu casa o en tu trabajo, ¿no? Pero practica ser humilde, hermano. Practícalo. Y cuando estás guardando tú unos ahorros, dices, me voy a comprar. No se me ocurre otra cosa. Iba a decir un PlayStation, pero pues no sé por qué lo dije, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, los muchachos, ¿no? Voy a comprar un PlayStation, el más nuevo, no sé cuál van, ¿verdad? Pero en vez de eso decir, a mi hermanito le hace falta esto.
O a mi hermano de la iglesia le hacen falta zapatos. O a mi mamá le hace falta, a mi papá le hace falta. Y ya con eso de que los esposos están de 50-50. Entonces, ya cada uno trae sus propias cosas y no quiere soltar para nada. ¿Verdad? Esta es mi parte y esa es tu parte. No, hermano. Entonces, bueno, versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo dijo, sed manso y humilde como yo soy manso y humilde, eso es lo mismo que está diciendo Pablo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cuál es tu posición, hermano? ¿Tú eres Dios? Como para descender de lo alto y humillarte. No, hermano. Somos seres humanos, pero que nos creemos la gran cosa. No podemos servir a nadie, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, que dice, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. ¿Quién lo exaltó? ¿Los hombres? Dios. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, hermana, joven, señorita, no busques el reconocimiento de la gente. Dios te dará la recompensa y el reconocimiento. No busques la plenitud de la gente o de las cosas. Busca el reconocimiento de Dios. Por eso dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Versículo 25, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, no porque tú seas el director de lo que quieras, no por eso, no porque seas el jefe de familia, no porque seas el gobernador, el jefe de etcétera, etcétera. No hay acepción de personas. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y hablando de necesidades, hermano, ¿Cristo tuvo necesidades o no? Él no necesitaba comer. Sin embargo, él siempre supo. Y hubo hombres en la Biblia que supieron también que habían cosas que se podían hacer a un lado y evaluar qué es lo más importante en su vida. Y lo más importante en la vida de esas personas que están en la Biblia era Dios. Porque ahí es en donde iban a encontrar la plenitud, la felicidad en hacer la voluntad de Dios. Entonces, quita tu mirada de las personas y quita la mirada de ti mismo. Para plenitud, obviamente, ¿no? No estoy haciendo aquí una separación, una división, no, porque de eso hablamos la semana pasada. No se trata de eso, de alejarse, no, se trata de depender de Dios. Este es un pasaje que me gusta mucho en muchos sentidos. Muy revelador. Hay muchas cosas allí las cuales se pueden explicar y predicar, hacer series distintas de este mismo pasaje que está en Juan 4. ¿Cuántos se acuerdan de Juan 4? Cuando habla acerca de la mujer samaritana. Este pasaje se utiliza
mayormente para hablar sobre la adoración, ¿no? Porque ahí es donde dice, y los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero hay otras cosas ahí que podemos entender. Y vamos al versículo 7 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, los seguidores se habían ido al pueblo a comprar, ¿qué? Comida. Ahora, ¿qué es la comida si no es una necesidad básica, ¿no? ¿O cuántos no van a comer ahora? ¿Cuántos no van a comer ahora? O sea, nadie levanta la mano porque todos vamos a comer. ¿Por qué? Porque necesitamos comer. Obviamente nos gusta comer, pero necesitamos comer para vivir, para estar nutridos, para tener salud. Entonces los seguidores habían ido al pueblo para comprar comida y luego dice, mientras tanto una mujer samaritana vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de ¿qué? Agua. ¿Necesitamos agua? Sí. ¿Es una necesidad básica? Sí, el agua es una necesidad básica. Los seguidores se habían ido al pueblo, dice el versículo 8, a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Versículo 9, la samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Les decían los impuros, los que se mezclaron, eran como judíos mezclados con las naciones invasoras. Y tenían otro tipo de costumbres. De hecho, los samaritanos rechazaron el templo para adorar al Señor, el templo en Jerusalén. Y ellos hicieron su culto en el monte en el que ellos consideraban que era un monte sagrado. Luego dice versículo 10, Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo ¿qué? A mí. Yo te puedo dar ¿qué? Agua viva. Ahora, agua viva, literalmente, así explicado, como lo mencionaban los judíos, agua viva no era otra cosa más que un agua de manantial o agua corriente, es decir, que fluía y que siempre estaba saliendo agua nueva, agua pura, agua fresca y no agua como la del pozo que estaba allí, ¿verdad? O sea, si tú me pidieras a mí agua, entonces yo te daría agua que siempre está abundando y abundando y abundando. Pero pues, ¿de qué agua le estaba hablando el Señor? Él estaba hablando de un agua espiritual que sacia la sed. Estamos hablando de eso, de lo que Dios realmente te puede hacer pleno. Es decir, tú me puedes dar esa agua y yo la tomo y al rato voy a necesitar otra vez agua. Pero yo te puedo dar esa agua que siempre está fluyendo y que no vas a necesitar más a nadie más que a mí. Entonces dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo, ¿de dónde me vas a dar agua viva? O sea, la mujer no entendía, obviamente, ¿no? Estaba hablando literalmente del agua. Y luego dice, nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron en él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Es decir, Jacob les dio este agua, la cual van a necesitar más. Jacob, entonces, ¿es tu ídolo? La mujer le dijo, Señor, bueno, ok, Señor, está bien. Dame de esa agua para que ya jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. No entendía, no agarraba la onda esta mujer todavía. Estaba hablando de agua literal, ¿no? Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. ¿Por qué el Señor de repente le ha de haber salido con eso?
Que el esposo, que pues estamos hablando de agua, ¿por qué me hablas de que el esposo? Y él le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es. Dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos. Y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. Entonces, ella le contestó, no tengo esposo, Jesús. Jesús le dijo, perdón, así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. A ver, dice Santiago, codician y no tienen, y arden de ira. ¿Por qué? Porque las cosas que buscan no pueden satisfacer ni hacer plena la vida de los hombres, de las personas. Entonces esta mujer buscó en un hombre. Primero, la Biblia no dice si el hombre se murió o no, pero a juzgar por lo que dice el último, yo pienso que ella se divorció, o él. Y entonces como su esposo era un hombre tóxico o narcisista, no sé de qué tipo, o no suplía sus necesidades, entonces se casó con otro. Pero como este era un mantenido y no lo soportó, o no supo amarlo de la manera en la que lo tenía que amar, porque ella estaba esperando algo para ella, entonces lo dejó y se casó con otro. Y este hombre, pues, quién sabe qué habrá sido, pero fue otro, se divorció, otro se divorció, 5 se divorció y con el último dijo, nada, mejor ni me caso, mejor nada más vivo con él. Nunca fue satisfecha su alma. Hermano, la carne no tiene llenadero. Es como un barril sin fondo. Las necesidades de los hombres nunca se van a terminar, por lo tanto, nunca jamás nadie nos dará el ancho. Nuestros hijos no nos dan el ancho. ¿O sí? Pero estamos esperando que nos den el ancho. Estamos esperando su santidad. Los hacemos infelices a ellos como somos nosotros igual de infelices. O al esposo o a la esposa no nos da el ancho. Y como no me da el ancho, estoy amargado, amargada, y haces infeliz a tu esposo. Porque tú eres infeliz. Y como tú eres infeliz, tu esposo no puede ser feliz. Que sea infeliz igual que yo. ¿No? Ahí está la familia infeliz. Como la familia peluche, ¿no? Entonces, no es mi esposo que está viviendo conmigo, dice esta mujer. Pero bueno, entonces, Dios en Jesús le dice, esto eres tú, y la mujer se sorprende. Entonces, como la mujer sabe que él puede decirle muchas cosas, obviamente se le viene en la cabeza, oh Señor, dime entonces, ¿en dónde es que tenemos que adorar? Yo veo que tú eres profeta. O sea, sinceramente ella quiso hacer una pregunta sincera que era, ¿en dónde tenemos que adorar? ¿En el templo o en el monte? Y el Señor dice, ni aquí ni allá. Los adoradores adorarán a Dios, o sea, porque Dios es espíritu y los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y muchos temas se centran aquí, pero estamos hablando de necesidades aquí.
Y dice Juan 4:25. Cuando el Señor Jesús le acaba de explicar lo del templo, dice: yo sé que el Mesías va a venir, dice la mujer, al que llaman el Cristo, cuando Él venga, hablará de todo esto. Y Jesús le dijo: ese soy yo, el que está hablando contigo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pues, yo soy el que puedo hacer pleno. Imagínate la sorpresa de esta mujer. En ese momento, dice el versículo 27, llegaron sus seguidores, dice, estaban muy sorprendidos de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿tú qué quieres de ella? ¿O por qué estás hablando con ella? Pero ¿qué dice el versículo 28? La mujer, ¿qué dice? Dejó su jarra de agua. ¿Te das cuenta de eso? Ella iba por una necesidad básica, pero ahí lo dejó. ¿Por qué? Porque había algo que la había hecho más plena que esa agua. Se fue el pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este Cristo? Y lo emocionado que es encontrar a Dios y dejar tus necesidades a un lado. Y fíjense luego lo que dice la palabra en el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, ¿qué? Come. ¿Qué es eso? Necesidad básica. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está la solución. Quita tus ojos de ti mismo, de tus necesidades, y ponlas en Dios. ¿En dónde están tus afectos, hermano? ¿Qué tipo de necesidades te has inventado? Si aquí Cristo está tomando como una necesidad hacer la voluntad del Padre, haciendo de hecho a un lado la necesidad básica de comer. Y la mujer toma como más importante el reino de los cielos, llevar el mensaje, que llevar su jarra de agua. No hay Dios fuera de él, hermano. No hay otros dioses. No hay personas. No hay cosas. No hay otros proveedores. No hay otros consoladores. No hay otro más que pueda darte el valor como Él lo hace, como Él lo hizo. Él te dio, hermano, hermana, el valor de su sangre. Este es un llamado personal para ti como individuo. No es un llamado para ver la paja de tu prójimo, no, es para ti. Tú eres el que tiene que reconocer que tus afectos no han sido depositados en Dios. Y a lo mejor tú puedes estar diciendo: oye, pero pues, ¿qué onda con mi papá? Tiene que reconocer. ¿Qué onda con mi esposa? Ella tiene que reconocer también. O sea, somos bien así siempre. Es que si él no hace o si ella no hace, entonces yo por qué voy a hacer. Por eso digo que es para ti, hermano. No es para la persona que está a tu lado. No es para tus amigos, es para ti. No es para tus hijos, es para ti. Perdón. No es para tus papás, es para ti. No es para tus jefes, es para ti. No es para tus empleados, es para ti. Si una vez Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿y Juan qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo el Señor? Si yo quiero con Juan, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Y luego le dice: ¿tú qué?
para quién es, hermano? Para tu mamá. No. ¿Para quién es? ¿Y qué con mi esposo, mi esposa? Pues a mí qué te importa, dice el Señor. Tú, sígueme, ese es el punto, hermano. Dios debe ser el centro de nuestra vida, no las personas y no tú mismo. Y otra cosa que tenemos que entender, la naturaleza del mandamiento, es que no es imposible, hermano. Si es imposible para ti, es porque tu pecado y tu necedad es tan grande que tú no quieres. Y no es imposible, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el yugo de Satanás es el que es pesado, si el yugo del pecado, si el yugo de la idolatría, y el yugo de la idolatría es pesadísimo, hermano, y el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ligera es mi carga, quiere decir que no es imposible. Y aquí, hermano, es cuando reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer todo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer en nuestras relaciones personales con respecto al amor. Ustedes conocen todo, hermano. Esto que dice sujetados los unos a los otros. Eso no debería ser imposible. Pues el yugo de Cristo no es pesado, sino que es ligero. Y cuando habla de sujetados los unos a los otros, le habla a las familias y le habla de tus relaciones personales, tus relaciones laborales. Pero antes de que nosotros podamos sujetarnos a la palabra, sujetarnos a los padres, ¿verdad? Padres, hijos, empleados, jefes, esposas, maridos, necesitamos dejar atrás la idolatría y la idolatría. El Señor, Él te hará descansar. No seas ególatra, sé humilde como el Señor y hallarás descanso para tu alma. Hallarás descanso para tu alma. Su yugo es fácil y ligera su carga. Despójate de eso, hermano, y serás libre para amar de verdad a tus hermanos en Cristo, a tus hermanos de sangre, a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu patrón, a tus empleados, hermano. Despójate de esto para que puedas amar sin condición, como el Señor nos ha amado, sin condiciones. Sería imposible que dejando idolatría y egolatría no amemos incondicionalmente. Si te haces a un lado, lo único que importa son los demás. Si tú amas como el Señor dice, entonces, ¿qué importa si yo no recibo nada? Pero no le cantes eso a la otra persona. Oh, la palabra de Dios dice que no tienes que esperar nada de mí. No estaría con mi soberbia, ¿no? Da, hermano. Confía en el Señor y Él te dará descanso. Vamos a ponernos aquí y vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor.
otro ejemplo más grande del amor bondadoso, Señor, que tú nos das. No hay otro ejemplo, Señor, de amor apasionado como el que tú sientes. Un amor que se conmueve, que se goza, que anhela celosamente, Señor. No tenemos amor que el tuyo, Señor, que es desprendido y que no espero nada a cambio, como tú lo hiciste, Señor. Porque tú no esperaste nada, Señor, de nadie. Y tampoco exigiste nada para ti. Lo que diste tu vida, Señor. Y dejaste una oportunidad para el mundo, Señor, para que pudiéramos ser salvos. Y ahora estamos aquí, Señor, delante de ti, limpios, santificados, Señor. Nuestros pecados están en lo más profundo del mar, Señor. Tú los olvidaste, Señor. Nos recogiste, Señor, de la tierra. Quitaste nuestro vestido andrajoso, Señor, y nos pusiste uno nuevo, limpio, Señor, reluciente. Pusiste anillo en nuestro dedo, Padre, y te gozaste. Porque tu amor es gozoso, Señor. Gracias, Padre, por enviar tu vida. Gracias, Señor Jesucristo, por entregar tu vida sin condiciones, en obediencia, con humildad, Señor. Y ahora, Señor, nosotros queremos llegar a ser como tú, Señor, porque tú querías que así fuera cuando nos creaste, Señor, ser tu imagen, la imagen de tu carácter. Ayúdanos, Padre, a ser dignos representantes de tu amor, Señor, para con nuestros cercanos y aún, Señor, con el mundo, para alcanzarlos, para ver por ellos, por sus necesidades, Señor, espirituales, físicas. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos y bendícenos. Bendice tu pueblo, Padre. Guárdalos,